Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad, gracias por tu poder, Señor. Aleluya. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, bendito. Santo y digno de suprema alabanza. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Aleluya. Damos gracias a Dios por su misericordia. Gracias, Padre. Enséñanos con tu sabiduría y provechosamente, Padre. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal, Señor. Líbranos de nuestra mala manera de pensar, Padre Santo, que tu mente tome control en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Que aprendamos a someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Aleluya, para que tú puedas reinar en el nombre de Jesús en cada corazón. Aleluya. 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 Gracias. Gracias, Señor. Bendecido jueves para cada uno de ustedes y cada una de ustedes, hermanos, hermanas, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Hemos estado hablando de este tema, nos hemos detenido un poquito de la autoridad y nos hemos hablado porque ¿qué tanto conocemos nosotros la autoridad? Es tan importante, hermanos, entender la autoridad, entender lo que somos, lo que Dios ha puesto en nosotros. No nos hizo menos, ni nos hizo más que los demás. ¿Aún el pago no será menos para nosotros? Y más para los que están en eminencia. Porque está determinado en el conocimiento de Él. Así que les bendecimos, hermanos. Aleluya. Damos gracias a Dios por su misericordia, hermano. El tiempo se acabó. Así que todas las cosas van a empezar a salir a la luz. Y nosotros también tenemos que aprender, hermanos, a entender qué es lo que está pasando, a entender el tiempo. Tenemos que pedir sabiduría a Dios para que podamos entender los tiempos y para que podamos discernir
lo que viene, lo que, ya lo voy a decir, el enemigo va a hacer. ¿Por qué? Lo que el hombre va a hacer. Tenemos un grave problema, hermanos. Nosotros mismos hemos enseñado a la gente que el diablo es el causante de todos nuestros problemas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el diablo es el causante de todos nuestros problemas? Y le echamos la culpa al diablo en todo. No estoy hablando a favor del diablo. Estoy hablando a favor de Jesús, porque Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario y le quitó el imperio de la muerte y el imperio del pecado. Entonces, ¿por qué el pecado sigue taladrando la iglesia? Si Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. El problema está, hermanos, en que nunca se nos ha enseñado que debemos cuidar nuestros pensamientos y que debemos conocer qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y que sea nuestro enfoque. Tanto que utilizan la palabra enfocados. ¿Enfocados en qué? Si no estamos enfocados en conocer a Jesús y su sacrificio en la cruz, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque el fin justifica los medios. Sí, porque no hay otro medio, hermano. El único medio se llama Jesús y es Cristo Jesús derramado en nuestros corazones. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Porque la única manera en que Jesús pueda cumplir su pacto es que yo permita que Él viva en mi corazón. O sea, Jesús es la autoridad de Dios. Y si los hombres que están en eminencia utilizan su posición para ejercer autoridad y no a Jesús, ellos siempre se van a servir, nunca van a ser servidores. Por eso es que lo primero que nos enseña en cuanto a las autoridades terrenales, lo primero que nos enseña, vamos por ejemplo, hablábamos de Romanos capítulo 13. Vamos a Romanos capítulo 13, hermano. O podemos ir a Hebreos también, capítulo 13. Pero dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que en que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. ¿Por qué? Porque servidor no es mandamás, no es capataz, no es mayordomo. Amén. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero cuando termine el capítulo 13, el 12, mira lo que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Amén. Nosotros no tenemos por qué tener temor de alguien que sirve, pero sí podemos correr de alguien que no sirve, de alguien que se impone, de alguien que te obliga, de alguien que te manipula para que hagas las cosas. Por eso es importante entender que la autoridad de Dios está puesta para el servicio del prójimo. Todo se resume a la ley. La ley te da autoridad. La ley es la autoridad. Por eso el hombre no es autoridad. El hombre está para ejecutar la ley. O sea, para servir a su prójimo. Y eso no solamente converge en las que están en eminencia. Eso nos incluye a todos. Porque como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Yo nunca he visto que la mano le diga al pie, eres un inútil, eres un mediocre. Pero sí he escuchado a obispos que hablan de sus pastores y les dicen de lo peor, porque no hacen lo que ellos dicen, porque no entienden que ellos no son autoridad, que ellos representan solamente autoridad. Porque la cabeza de la iglesia no es un pastor, no es un obispo, es Cristo. Por eso es tan importante, hermanos, y perdónenme que se lo repita, porque va a venir otro y se los va a volver a repetir. Por eso, en cuanto a las autoridades terrenales, Pablo nos exhorta a lo bueno, no a lo positivo. ¿Por qué? Porque si son autoridades de parte de Dios, ellos están para servir, no para servirse. Por eso todas las instituciones ponen impuestos, ponen deberes. ¿Para qué? Para asegurarse su mantenimiento. Pero cuando Jesús los mandó a predicar, nunca los mandó a hacer templos. Nunca los mandó. Usted estudie y se va a dar cuenta cómo empezaron a salir los templos. Los templos paganos, las basílicas, fueron lo que se fueron acondicionando para el cambio de estrategia que Constantino estableció en Babilonia, para no decir Roma, o viceversa. Y entonces, hermanos, se establecieron autoridades, pero ahora ya con una función diferente, no con la función que el Señor estableció las cosas. Por eso el apóstol Pablo habla en este sentido, en que se tienen que someter a las autoridades terrenales. Y qué terrible, hermanos, era para los hermanos de Roma tener que someterse a César, porque César era considerado como Dios. Qué terrible era para ellos. Y aún así, hermanos, ellos, con todo el imperio romano en contra, con todos los judíos legalistas en contra, que eran los que tenían el templo y los que se sentían dueños de la religión judía, con todos los brujos, con todos los hechiceros, avanzaron el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían autoridad. ¿Para qué? Para entregar su vida hasta la muerte. Por eso para ellos, entrar al Coliseo romano para ser devorados por las bestias a cambio de negar su fe, era un honor. Porque tenían ejemplo en los apóstoles. Tenían ejemplo en Juan, que había sido metido al Coliseo romano. Y habían preparado un caldero de aceite hirviendo, donde cabía una persona. Y allí
descolgaron a Juan dentro del caldero hirviendo de aceite, pero Juan iba cantando mientras lo introducían. Y lo introdujeron, y Juan seguía cantando. Y lo dejaron suficiente tiempo abajo del aceite como para que se cocinara y muriera. Pero su sorpresa fue que cuando salió y lo sacaron otra vez para exhibirlo muerto, él seguía cantando. Y el aceite ni siquiera había tocado sus ropas. Y la gente empezaba a convertirse. Para ellos era un deleite morir. No tanto el ser castigados, hermano. Para ellos era un deleite morir por causa de Jesús, no tanto el ser castigado con una espada, porque ellos sabían que tenían comunión íntima con Jesús. Cuando nosotros entendamos esto y podamos mostrar que tenemos comunión íntima con Jesús, aunque nos echen fuera, no nos hacen nada absolutamente. Ese es el sistema de la bestia. El que no sabe amar. El que todo lo que estorba lo hacen a un lado, lo callan, lo silencian o lo echan fuera. O le quitan el ministerio para que sea como uno más. Sí, pero los dones y el llamamiento son irrevocables. Por lo tanto, si tenemos una comunión íntima con el Señor, esa es la genuina autoridad. Dios puso a hombres en eminencia. Toda autoridad viene de Dios, pero ellos no tienen una comunión íntima con el Señor. Ellos tienen comunión íntima con las tinieblas. Por eso es importante, hermanos. Porque ¿acaso la Escritura no dice que el que aborrece a su hermano es homicida? ¿Y acaso no dice el Señor, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, bendecid, no resistáis al que es malo? Antes, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Ellos no corrieron de César. Ellos no corrieron del pastor cuando el pastor los trataba mal. Ellos no corrieron de Anás y de Caifás. Al contrario, ellos subían al templo a predicar y enseñar a Jesucristo. Hoy no entendemos lo que significa el amor de Dios. El amor de Dios, nadie nos puede separar de él. Ellos no corrieron delante de César. Ellos no se fueron de Jerusalén hasta que el Señor los sacó. Por eso, el apóstol Pablo no solamente nos exhorta hacia lo bueno, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hoy se usa la palabra lo positivo y lo negativo, como si fuera la dualidad, esa cosa de los chinos que tiene y que se complementan lo negro con blanco. No, hermano, eso es diabólico, eso es satánico. Sino que nos exhorta a la sumisión. ¿Por qué? Porque Él siendo Dios se hizo hombre, hermanos, y se sometió como hombre a todas las autoridades establecidas que Él mismo había establecido, pero que ahora le estaban dando la espalda. ¿Hay alguien en casa? Él se hizo hombre y se sometió a la autoridad de un papá y de una mamá. ¿Se acuerdan que hablábamos que la autoridad de Dios empieza en la casa? Y hablábamos del primer Adán. Amén. Pero también nos advierte, hermano, en cuanto a lo malo de resistirla. ¿Por qué, hermano?
Mire, hermanos, porque sobre uno alto vigila otro más alto. Y nosotros tenemos que tener ese conocimiento. Las instituciones se han establecido y han puesto trabas para no llegar al más alto, en cuanto humanamente hablando. Pero, hermanos, en el reino de Dios, todos absolutamente tenemos acceso al más alto. Amén. Por eso dice, acercaos con confianza al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Todos, absolutamente todos, usted puede acercarse. ¿Por qué? ¿Por qué puede acercarse? Porque Cristo se acercó a usted de tal manera que vive en su corazón. Y usted ya no necesita, escuche, ir a pedir una cita para que le dejen hablar. Mire, aún para hablar con el obispo, te mandan con el secretario. A ver. Y ahí está un filtro, está una secretaria y luego está otro personaje. Y hablar con el obispo a veces se resulta difícil. Pero miren, hermanos, pero hablar con Cristo no tenemos ningún intermediario. Aún si tuviéramos pecado, confesamos nuestro pecado y podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar gracia y hallar misericordia, hermano. Todavía podemos alcanzar gracia, pero el día que se cierre la puerta, hermano, ya no habrá manera de encontrar gracia. Y la puerta, hermanos, está empezando a cerrarse. Se va cerrando poco a poco. Te voy a decir una visión. En esta visión está el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no está sentado en el trono ya, hermano. Está postrado en el trono. Tú vas a decir, no, es que está intercediendo y es su función. No, Él intercede sentado. Pero ahora está postrado, rogándole al Padre un poco más de tiempo. Y diciéndole, Padre, un poco más de tiempo. Quizás podamos salvar a alguien más. Y el Padre le responde, Hijo, el tiempo se acabó. Un poco más, Padre. Un poco más. Llorando. Para que ellos y todos nos arrepintamos. Para que nos volvamos a Dios. De ese trono salió una mano. Y en la mano, un reloj antiguo, un reloj de arena. Y la mano se abrió y el reloj cayó a la tierra. Y cayó a la tierra y no se reventó. Empezó a rodar a los valles y empezó a subir y empezó a bajar. Y fue y dio hasta lo más bajo y ahí se rompió. Allí explotó y toda la arena salió y el viento se la llevó. Y le dijo mi hija Ames, ¿qué es esto, Señor? Y el Señor respondió, el tiempo se acabó.
Nosotros no necesitamos audiencia. Usted necesita acercarse al trono de la gracia. Usted necesita saber que sobre uno alto vigila otro más alto. Dios estableció hombres, pero no para ser autoridad. Perdónenme. En el sentido que hoy se conoce la autoridad. Porque en el sentido real de la autoridad son servidores. Por eso dice el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero está hablando acerca de las autoridades, hermanos, que hay en el mundo. Aún a esas son servidores. Y Jesús dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros, ese será el servidor de todos. ¿Hay alguien en casa? Entonces, si hay un pastor, el pastor es el servidor de todos, no es el servido por todos. Y ahí vamos a parar, en ese sentido de una autoridad. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la casa es donde se manifiesta la autoridad, en el Padre. Y voy a comentarlo. Estaban un hijo quejándose, los hijos quejándose de su padre, que nomás su madre había estado ahí con ellos desde que eran pequeños, que su madre era la que les preparaba el desayuno, que su madre era el que les lavaba la ropa, que su madre era el que los vestía, que su madre era el que los llevaba a la escuela. Y en las graduaciones también estaba su madre, y él no estuvo nunca. Y ellos se quejaban contra su padre, de que nunca había estado con ellos. Y su padre les dijo, el hecho de que no me vieran allí no quiere decir que yo no estuve allí. Y les dijo, en cada plato que ustedes comían de comida, allí estaba yo. En cada ropa que ustedes usaban, ahí estaba yo. En cada par de zapatos que a ustedes se les ponía, ahí estaba yo. Que yo no estuviera en cada libro, en cada uniforme, que yo no estuviera presente allí, no quiere decir que no estaba. Yo estaba ocupado gastando mi vida para que ustedes tuvieran todos los recursos. Pocos o muchos, pero ahí estaba yo. ¿Hay alguien en casa? A veces nosotros somos tan injustos y creemos que Dios no está con nosotros. Pero ¿quién provee para nosotros el alimento? ¿Quién provee para nosotros la misma vida? ¿Acaso tú tuviste la vida? ¿Tú fuiste capaz de reproducirte a ti mismo?
Hay muchas mujeres que no tienen esposos y tienen que ser papá y mamá. A veces somos tan injustos que queremos que juzgamos por lo que vemos y también por lo que no vemos. Por eso es importante, hermanos, no resistir la autoridad aunque esté mal de la cabeza. ¿Por qué? Voy a contar este testimonio y no es para avergonzar a nadie. Cuando hablé por primera vez de la apostasía en la reunión ministerial, a la siguiente reunión ministerial, el 1 de junio, el que hablé en mayo, me sentaron en el banquito de los acusados y se me dijo: usted no tiene derecho a pastorear. Usted entrega a la iglesia y vaya buscando un lugar a donde irse porque aquí no lo queremos. Y eso fue muy duro para mí, pero cuando estaba yo en la angustia, vino el Señor y habló conmigo y me restableció inmediatamente y me volvió a dar paz y palabras para responderle a la autoridad. Y yo le dije: amén, hermano, usted es la autoridad. Solo le pido dos cosas: que me permita que salgan mis hijas de la escuela porque se iban a graduar de sexto, una de sexto de primaria y otra de primero de secundaria y otro de segundo de primaria. Y le digo, que me dé solamente tiempo porque eso es que yo no tengo casa y tendría que salirme si lo entrego la semana que entra. ¿Y a dónde me voy? Y accedió. No lo resistí. No me peleé con él y le dije cuál iba a ser su suerte. Simplemente vino el Señor y me consoló y me dio esa lucidez. Y entonces solamente dos cosas: primero, permítame que salgan mis hijas de la escuela. Segundo, infórmele por favor al obispo presidente porque yo soy un funcionario a nivel general. Y un requisito para que yo sea funcionario a nivel general es que yo sea pastor y usted me está pidiendo que entregue el pastorado. Me dijo: no te preocupes, yo hablo con él. Ya, me dejaron libre. Ya no me acosaron. Pasó el tiempo. Entonces dije yo: ¿qué hago, Señor? Mi oración se volvió llanto. Duré, hermanos, años queriendo orar. Y solamente podía llorar. Fíjese, no me salí de la palabra orar. Orar, usted póngale doble L, está muy ligada con la palabra llorar. Cuando tú lloras, el alma clama. Y no necesitas gritar para clamar. Es lo que el Señor me enseñó. Que no necesitaba yo gritar ni hablar para clamar. Porque el alma clama. Y el espíritu clama. La carne no. La carne se duele, la carne se aflige. Y no habló con el obispo presidente. Entonces
yo me fui al lugar donde estaba pastoreando y yo me levantaba y me iba tempranísimo al templo a orar. Allí lloraba hasta que descansaba para que mis hijas y mi esposa no me vieran llorar. Después de 3 o 4 horas, venía una paz para mi corazón. Entonces yo salía y enfrentaba el día, pero tranquilo, pero normal. Y así seguía predicando, y así seguía en el pastorado. Y en esos días llegó el momento en que yo tenía que salir a una convención a atender como director a nivel general y dije, bueno, me están quitando el pastorado, no la dirección general, así que me arranco y me voy a Houston, Texas. Allá era la convención. Y estando en la convención, viene el obispo presidente hacia mí, me saluda, me dice, ¿cómo estás, hermano? Le digo, bien, hermano, gracias a Dios. Yo acababa de hablar con él, todavía no hablaba con él, acerca de lo que el Señor me dijo de la apostasía. Y entonces le digo, mire, hermano, ¿ya habló con usted el obispo del distrito de Hermosillo? No, me dice. ¿Acerca de qué? Me dice. Acerca de que yo ya no puedo ser más pastor. Me pidió la iglesia y yo le pedí por favor que se comunicara con usted para informarle. Ah, no, me dijo. Eso no se hace, me dijo. Me dijo, hazme una carta. Escríbeme todo lo que pasó. Y era sábado ese día. Era el último día de la convención. Estamos en Houston, Texas, y quiero, por favor, que esa carta esté en mi oficina el lunes, allá en Guadalajara. Entonces, me vine con un pastor de Houston al Paso, porque venía yo para Hermosillo. Yo procuraba no gastar dinero, más cuando fuera necesario solamente. Me vine de raite para no gastar. Me fui de raite a la convención y me regresé de raite porque después de que te dan una palabra así, te sientes indigno de gastar 5 centavos. Así que me fui de raid a la convención y regresé de raid. Y cuando venía, le platiqué al pastor con el que venía de raid. Y me dice, haz la carta, me dice, y mañana domingo vamos, yo te llevo a Ciudad Juárez. Quédate a predicar con nosotros, nos dijo. Y mañana domingo, después de la predicación, te llevo a Ciudad Juárez, pones la carta en una paquetería de esas como estafeta o esas que están de un día para otro. Y hice la carta ahí y me llevó al otro día después de predicar a la paquetería, a la mensajería, y yo ya me vine en camión de Ciudad Juárez a Hermosillo. Y llegó la hora de que mis hijas salieron 15 días, nada más le pedí una semana más para que salieran de la escuela, para que no perdieran el ciclo escolar. Fíjate, lo importante, estoy hablando de esto, lo importante de no resistir la autoridad, aunque esté mal. Se llegó el tiempo, no dijo absolutamente nada. Se llegó el tiempo fue primero de junio, agosto. A finales de julio, hermano, se celebraba el
¿cómo? Ya se me olvidó, hermano, las evaluaciones. Y llegó el tiempo de las evaluaciones. Y el pastor dijo que iba a haber cambio pastoral en la iglesia de Cumpas. Yo era pastor en Cumpas, a Sonora, y anunció que su yerno o su cuñado iba a ser el pastor y lo puso. Había ¿cómo se llama? Una agenda pastoral. Y puso a su cuñado como pastor de Cumpas. O sea, yo ya no estaba en el pastorado. Y se programó el cambio pastoral para en la evaluación, terminando la evaluación, iba a ser el cambio pastoral. Y a mí nunca me dijeron nada. Yo me enteré después porque lo encontré como pastor a ese hermano, que por cierto ya ni es pastor en la iglesia, porque lo sorprendieron en adulterio, pero lo curioso es que hay muchos adúlteros que siguen siendo pastores. Entonces, pero eso es otro tema. Y los hermanos a mí me preguntaban, hermano, ¿quién es el pastor que viene? Hermanos, es que yo no lo sé. Y me decían, ¿cómo no vas a saber? Bueno, pero yo no lo sabía, hermano. Yo me enteré después. Llegó la hora del cambio pastoral. Todo estaba preparado para que recibieran al nuevo pastor. Se organizó la fiesta. Estamos en la reunión ministerial. Y yo le dije al obispo como a las 3 de la tarde. Le dije, miren, hermanos, necesitamos irnos. Porque hacíamos 3 horas para llegar a Cumpas de Hermosillo para que pueda empezar el culto a las 6 para entregarle la iglesia. Y no me decía nada. Andaba hecho una furia. Me ignoró completamente. Ya como a las 6:30 de la tarde, me saca de la reunión y me mete a un cuarto aparte. Y enojado me dice, no va a haber cambio pastoral. Pero hermano, le digo, mire, usted anunció que iba a haber cambio pastoral. La iglesia tiene todo preparado para recibir al nuevo pastor. ¿Qué va a pasar? Y molesto me dijo, pues háblele y dígale que no hay cambio pastoral. Y dio un portazo y se fue. Entonces yo busqué un teléfono y hablé y le dije, hermanos, dice el obispo que no va a haber cambio pastoral. Y lo que hemos preparado, hermano, hagan fiesta, hermano. Hagan fiesta ustedes y cómanse todos. Gócense. Y después me habla y me dice, mira, me dice, el obispo presidente habló conmigo y me dijo que no te cambiaron. Que esto se va a arreglar allá. Después de las evaluaciones teníamos que subir a presentar las evaluaciones a nivel nacional. Todos los obispos subían y todos los líderes a nivel general estábamos ahí. Y subimos a la reunión. Y después, lo mismo que hicieron conmigo, en aquel día, en aquella reunión, salgan todos a comer, se queda el hermano Guadalupe con nosotros y todos a comer. Ahora el obispo presidente dijo, todos vamos a comer, nada más se queda aquí el obispo de Hermosillo y el director a nivel general de los señores. Todos se fueron a comer. Y el obispo y yo quedamos delante de toda la mesa directiva. Y empezó la reunión. Oramos y le hicieron una pregunta al obispo. Y le dice, hermano, ¿por qué razón usted está quitando del pastorado al hermano Guadalupe Rodríguez, sabiendo que es un funcionario a nivel general? Y el obispo dijo, lo que pasa es que Dios lo usa. Y queremos ponerlo como evangelista del distrito. Qué diferentes las palabras que él me dijo a las que ahora él estaba diciendo delante de la autoridad.
Allá a mí me dijo, usted no tiene derecho a pastorear. Por lo tanto, vaya buscando un lugar a donde irse. Y sí me dijo, y si se quiere quedar, pero sepa que no lo queremos aquí. Y si se quiere quedar, o sea, ¿cómo me iba a poner de evangelista y no me querían, verdad? O sea, no me iba a recomendar. Se la damos de evangelista, le vamos a dar 400 pesos al mes y una despensa. Y entonces ella dijo, lo que pasa es que queremos ponerlo de evangelista, porque Dios lo usa grandemente. Y entonces el secretario, con su voz calmada, Fernando Peñanís, le dijo, muy bien, hermano. Entonces dígame, ¿cómo le vamos a hacer la credencial al hermano Guadalupe? ¿Como pastor evangelista o como evangelista? Se turbó. Miren, hermano, con mucha paciencia le hablaron al obispo y yo estaba escuchando ahí a un lado. Pero de pronto como que el obispo presidente se incomodó al ver las respuestas que se contradecían del obispo del distrito. Y le dijo, ¿qué no sabe usted? Que el hermano Guadalupe es un funcionario a nivel general. ¿Por qué lo tiene usted en Cumpas? ¿Por qué lo tiene remontado allá en la sierra? ¿Qué no sabe que si nosotros lo ocupamos y ocupamos que esté el mismo día aquí, ¿cómo le va a hacer el hermano si yo lo ocupo mañana y él está en Cumpas? ¿Cómo le va a hacer para estar aquí mañana? Él necesita trasladarse de Cumpas, arreglar las cosas y buscar un boleto acá y luego no va a llegar. Si nosotros lo ocupamos no va a llegar. Por lo tanto, usted tiene el deber, le dijo, de quitarlo de la sierra y darle una iglesia en la ciudad de Hermosillo. Y yo, enterarme de lo que le estaban haciendo y diciendo al obispo, me daba tristeza en mi corazón. Y le dijo, por tanto, usted lo va a quitar de Cumpas y se lo va a traer a Hermosillo. Es necesario que lo diga, hermano, no se asuste. Es necesario que empiecen a temblar todos los perversos, los que se creen que son autoridad. Y le dijo, así que dígame, ¿qué iglesia tiene para darle al hermano Guadalupe en Hermosillo? Y empecé por la primera estoy yo, en la segunda está el hermano, y en la tercera y en la cuarta todo el equipo. Ahí estaba. Nomás tengo, dijo, la 10, la 11 y la 12. Y entonces me dice, el obispo presidente se dirige a mí. Hermano Rodríguez, me dice, escoja, me dice. Escoja cuál de esas tres quiere usted. Miren, hermanos, qué bueno es permanecer en silencio. Qué bueno es no proponer en su corazón decir. Yo no propuse en mi corazón qué decir. Pero salió una palabra y dije, hermano, gracias. Pero él es mi autoridad. Yo no estoy en posición de escoger. La que él me asigne, yo iré. Entonces él volteó y me miró y me dijo, la 10ª.
Si yo hubiera cogido la 11. La 10ª, muy bien, muy bien. Y entonces preguntó el obispo, ¿cuánto ingresa en la 10ª? A ver, tesorero, ¿qué ingreso tiene la 10ª iglesia? 500 pesos al mes para el pastor. Estamos hablando del año 2000, hermano. ¿Por qué tan poquito? Le dijo el obispo. A ver, ¿cuántos miembros son? No llegaban a 30 miembros. 29. Entonces se dirige al obispo y le dice, ¿por qué la tiene como iglesia? Si usted sabe que nuestra constitución dice que tiene que tener 50 miembros para ser constituida como iglesia. Allá va. Y al obispo se le iba el color de la cara y le volvía. ¿Por qué la tiene como iglesia? Y dijo el obispo, le va a dar la 10ª iglesia. Y me pregunta a mí Rodríguez, hermano Rodríguez, ¿cuánto recibías en cumpas al mes? 1,000 pesos, hermano. 4,000 pesos, perdón. Muy bien, le dijo, mira, te lo vas a llevar a Hermosillo, le dijeron al obispo, y le vas a dar lo que le hace falta para que siga recibiendo lo mismo que recibía en cumpas. Y entonces pegó el grito el obispo, es mucho dinero para darle. Y el obispo presidente serio, tranquilo, le dijo, mira, te lo vas a llevar a Hermosillo y le vas a dar la 10ª. Y si se te hace mucho dinero, tú le vas a dar la mitad y nosotros de la Nacional le vamos a dar la otra mitad. Y cuando estés en Hermosillo, vas a hablar con los pastores para que le den miembros, para que llegue pronto a 50 miembros. Y dejes de pagarle tú y dejemos de pagarle nosotros. ¿Hay alguien en casa? Y así fue el acuerdo, así se firmó. Así está en las actas. Si algún obispo quiere revisarlo, lo puede hacer. Para que sepan que no miento. Terminamos la reunión. Lo perdoné, me perdonó, lo quedamos y nos vinimos. Llegando a Hermosillo, yo no recibí un solo miembro, pero sí recibí palos por todos lados. Empezó una persecución tan terrible. Y empezamos a crecer, empezamos a tener bautismo, Dios empezó a usar mi vida, empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y solamente recibí palos. Pero Dios empezó a glorificarse. Esa es la iglesia donde el obispo de ese distrito estuvo durante 2 periodos. Después de que nosotros salimos de allí. Fue la primera iglesia que tuvo aire acondicionado en el distrito. Cuando nos decían que éramos el basurero del distrito, ahora era la sede para hacer las reuniones ministeriales. Ellos no miden las consecuencias de sus palabras. Pero cuando tú sabes que estás en lo correcto
No tienes por qué tener temor de la autoridad, aunque esté mal. ¿Por qué? Porque Dios va a exhibir tu justicia. Tarde que temprano todo sale a la luz. Y estoy hablando por si alguien quiere revisar, algún obispo, el secretario del distrito, el secretario de la iglesia, la reunión episcopal que se hizo en agosto del 2001 o del 2000. Porque fue cuando en el 2000 recibimos la 10ª iglesia. Ahí puede encontrar un acta de lo que se dijo. Y desde allí se levantó una persecución. Y fue cuando el Señor nos dijo, en aquel día, hijo, tú vas a entregar la iglesia. Yo entendí cuando ya me quitaron del ministerio. Por eso es tan importante, hermano. Si tú haces el bien, no tienes por qué tener temor. Si tú lo resistes, no resistáis al que es malo, dice la Escritura. Aún lo respeté y no escogí la iglesia que yo quería. Acepté la que Él me asignó. ¿Por qué, hermano? Porque sobre uno alto vigila otro más alto. ¿Hay alguien en casa? Entonces usted puede acercarse con confianza al trono de la gracia. Pero ¿dónde está el trono de la gracia para acercarte? Está dentro de ti. Está en ti. No es el altar que está en el templo, en las 4 paredes. No, hermano. Está en ti el trono de la gracia. Para que haya trono necesita haber rey. De nada sirve un trono sin rey. Y para los apóstoles era precisamente que todo el mundo conociera el misterio escondido desde los siglos y edades en Dios, que es Cristo en nosotros la esperanza y gloria. Ahí está un acta y ahí pueden saber que no miento. Si las autoridades en verdad quieren hacer justicia, o si dejan que crezca la raíz de amargura que ha crecido en los corazones de aquellos que se han levantado contra nosotros. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque no tengo por qué correr. Porque no he hecho lo malo. Antes he entregado mi vida para bendecirlos, para amarlos, para cubrirlos. Por eso les decía, ¿de qué sirve que me vista de corbata y de traje si aborrezco a mi hermano? ¿Acaso nunca leyeron que el que aborrece a su hermano es homicida? ¿Y ningún homicida tiene herencia en el reino? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, no le tomes en cuenta ese pecado para que no sea condenado, para que se arrepienta y haya para él sanidad. No temas, hermano. Por eso dice,
¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Y el Hijo del Hombre que es como él, ¿no? Te pueden afligir, te pueden quitar, pero el que nunca se va a quitar de ti se llama Jesús. Un grito de júbilo. Les amamos, hermano. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No a través de los dones, no a través de los ministerios. Así que, como dice nuestra hermana Cecilia, ánimo, porque viene la hora de la prueba para ellos. Así que le bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos adelante, hermanos, a la perfección. Unánimes, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. Bendiciones. Les amamos.